Antes de sumergirnos en esta investigación que expone la gran mentira de la jubilación, le pido un compromiso. Únase ahora a nuestra misión. Toque el botón de suscribirse y active las notificaciones. Solo así garantizamos que esta verdad, la que define su futuro financiero, llegue a quien más la necesita. ¿Qué valor tiene su contribución? Para aquellos que pasaron décadas en la cima salarial, la pensión debería ser la recompensa al esfuerzo. Pero la realidad es otra. Más del 70% de los beneficiarios del sistema público reciben apenas el salario mínimo. Esta estadística no es un fallo, es una condena. Es la prueba de que el pacto social está roto. Una verdad que me llevó hasta Porto Alegre, al encuentro del señor Ricardo Vasconcelos, la víctima de un sistema que penaliza la ambición y castiga la contribución honesta. Mi carrera como periodista me ha enseñado a desconfiar de los números redondos, pero hay cifras que, por su crudeza, se vuelven indiscutibles. El 70% de los jubilados con el mínimo es la señal de alarma. Sin embargo, el drama más agudo se vive entre la minoría que, como el señor Ricardo, exgerente de logística de una multinacional, contribuyó al máximo del INSS durante más de 35 años. Él se jubiló a los 60 años tras la reforma de 2019. Su pensión, que por lógica debería haberle permitido un retiro cómodo y seguro, fue fijada en apenas 2 salarios mínimos, un valor que no solo es insuficiente para mantener el nivel de vida de la clase media alta, sino que es una bofetada a su compromiso fiscal. El apartamento del señor Ricardo en Porto Alegre se ha convertido en un monumento a la pérdida. Me mostró su escritorio, ahora parcialmente vacío, después de haber tenido que vender equipos de alta tecnología y parte de su biblioteca especializada para intentar cubrir las cuentas. Su ira no es por la falta de dinero, sino por la traición moral. Me enseñó 2 documentos clave, una nómina de hace 10 años, reflejando el sueldo tope por el que cotizaba, y su extracto bancario actual, mostrando el ingreso de la pensión. El contraste era grotesco. Él me dijo con la voz ahogada por la rabia: «Yo pagué por un servicio premium, Mateo. Contribuí al máximo religiosamente. Es como si hubiese pagado por una membresía VIP de por vida y al llegar me dicen que solo tengo derecho a la tarifa básica». La frustración del señor Ricardo se intensifica con las consecuencias tangibles de este empobrecimiento forzado. La primera gran víctima fue el plan de salud familiar. Los costos exorbitantes de mantener una cobertura privada de calidad que la pensión ya no cubre, lo obligaron a cancelarlo. Esta es la peor condena para una persona de 60 años. Perder su red de seguridad médica en el momento en que más la necesita. Es la prueba de que el colapso de las pensiones no es solo financiero, es una crisis de salud y de dignidad. Su esposa, que también depende de esa cobertura, es ahora una víctima colateral de un cálculo injusto que penalizó la honestidad contributiva de su marido, obligándola a depender de un sistema de salud público sobrecargado. Para sobrevivir, el exgerente se ha visto obligado a buscar alternativas desesperadas. Me encontré con el señor Ricardo preparándose para su jornada nocturna. No iba a un despacho o a una reunión, iba a conducir su propio coche. El ex ejecutivo, el ex contribuyente del techo, ahora es motorista de aplicación, compitiendo por tarifas mínimas y enfrentando los riesgos del tráfico para complementar un ingreso que el Estado le negó. Esta humillación es el verdadero costo del mínimo. Él me dijo mientras se ponía el chaleco: «Volver a la calle es humillante. Después de 35 años pagando el máximo, mi vida se resume a intentar empatar la cuenta a fin de mes. El gobierno me obligó a trabajar hasta la tumba para mantener el mínimo de dignidad». Esta historia es un aviso sombrío para todos los profesionales liberales, ejecutivos y empresarios de la clase media que hoy tienen entre 45 y 65 años y contribuyen por encima del promedio. El sistema de pensiones actual está diseñado para nivelar a la baja, garantizando que su recompensa no superará con creces el mínimo, independientemente de sus aportes. La penalización de la contribución alta se debe a las nuevas reglas de cálculo post-2019, que incluyen todos los salarios de la vida laboral,
diluyendo el promedio final. Es un mecanismo de contención de gastos que castiga directamente el mérito contributivo, asegurando que la única forma de un retiro digno sea a través de un fondo privado. La queja del señor Ricardo no es un lamento, es una denuncia investigativa. Su caso expone la falacia de la promesa de la seguridad social. Si el valor de la pensión está tan desvinculado de la contribución, ¿qué incentivo real existe para pagar el máximo? La crisis de las pensiones se agrava no solo por el déficit, sino por esta quiebra de la confianza. Hemos establecido la conexión dramática de este colapso con el individuo y ahora necesitamos ampliar el foco para demostrar con cifras cómo esta injusticia se vuelve la norma y quién la perpetuó. Nuestro siguiente paso es trazar el mapa completo de esta traición financiera que condena a la clase media al mínimo. Hemos dejado al señor Ricardo Vasconcelos con el chaleco de motorista de aplicación, la dolorosa prueba de que su jubilación fue una quiebra de contrato. Su vida de gerente a conductor por necesidad es el rostro humano de una realidad brutal. El sistema público de pensiones está diseñado para la pobreza, y la clase media honesta es su principal víctima. Para entender la magnitud de esta traición, debemos abandonar el apartamento de Porto Alegre y confrontar el mapa de la crisis. Mi investigación ahora se centra en demostrar que el caso de Ricardo no es una mala suerte individual, sino la consecuencia directa de una política de nivelación a la baja que convierte la contribución alta en un sacrificio inútil. El dato más contundente y que define esta crisis de valor es la estadística de la distribución de beneficios. Más del 70% de los beneficiarios del Régimen General de la Seguridad Social, RGPS, en Brasil, reciben apenas un salario mínimo. Esta cifra, por sí sola, revela que el sistema no cumple la función de asegurar el nivel de vida, sino la mera supervivencia. Para el público adulto, 45-65 años, que planea mantener su estándar de vida, este dato es un ultimátum. El sistema no garantiza su estilo de vida. La tragedia del señor Ricardo, que recibía ingresos altos y ahora depende de solo 2 mínimos, es la norma para cualquiera que haya contribuido por encima del promedio, gracias a un diseño que prioriza la asistencia social sobre el principio de proporcionalidad contributiva. Este empobrecimiento forzado se debe a la erosión histórica del poder de compra del teto. A lo largo de las últimas 2 décadas, el valor real del techo máximo de la pensión ha perdido poder frente a la inflación real de los bienes y servicios que consume la clase media, como planes de salud, educación privada y viajes. Al mismo tiempo, el salario mínimo ha recibido aumentos reales, comprimiendo la diferencia. Mi investigación muestra gráficamente que la brecha entre el teto máximo que un exejecutivo como Ricardo recibe y lo que realmente necesita para mantener su calidad de vida se agranda año tras año. Esta nivelación, aunque políticamente palatable para reducir la desigualdad, es una traición económica para quienes aportaron las mayores cantidades al sistema durante su vida productiva. La urgencia del mapa de crisis también se define por el déficit total de la seguridad social, que sigue siendo colosal y exige sacrificios continuos. Si el RGPS no cubre sus costos y depende de transferencias del Tesoro, la presión fiscal se vuelve insostenible. Esta dependencia obliga al gobierno a buscar maneras de contener el gasto, y la forma más silenciosa y efectiva es reducir el valor de las nuevas pensiones, como sucedió con Ricardo, y limitar los reajustes de las pensiones más altas. El resultado es que el dinero que usted contribuye hoy al máximo no se capitaliza. Se utiliza para tapar un agujero que crece exponencialmente debido a la inercia demográfica y a la falta de reformas estructurales. El mapa nos lleva a una conclusión dolorosa. El sistema de pensión por reparto no está diseñado para recompensar la alta contribución. Es un modelo de solidaridad donde quien gana más subsidia inevitablemente a quien gana menos. El problema no es la solidaridad en sí misma, sino que el valor de ese subsidio es tan grande que castiga la planificación. La pensión del señor Ricardo, que hoy lo obliga a trabajar de motorista de aplicación,
Es el precio de un sistema que no le ofrece ninguna herramienta de capitalización para la parte de su contribución que excedió la media. Él pagó impuestos para su pensión, pero solo recibió un nivel de garantía asistencial. Esta desconfianza en el valor de la contribución máxima tiene un efecto dominó peligroso. Los profesionales más jóvenes y con altos ingresos, viendo la realidad del señor Ricardo, optan por la evasión fiscal o por contribuir solo con el mínimo legal y desviar el resto de su ahorro a la previdencia privada o inversiones internacionales. Esta fuga de capital de los contribuyentes de alta renta agrava el déficit del sistema público a largo plazo, ya que le niega al RGPS la base de recaudación más robusta. Así, el sistema se condena a una espiral de empobrecimiento. Menos contribución máxima hoy significa menos capacidad de pago mañana, perpetuando la crisis. Hemos trazado el mapa de la traición financiera, demostrando con hechos y cifras que la pensión del trabajador honesto y de alta renta ha sido conscientemente devaluada para contener el déficit. La pena de trabajar como motorista de aplicación no es una casualidad. Es el resultado de un cálculo político que priorizó la contención del gasto sobre el principio de la proporcionalidad contributiva. Ahora que entendemos la magnitud de esta injusticia, debemos investigar el mecanismo legal exacto que la perpetuó. En el siguiente bloque, desvelaremos la raíz del mal, las reglas de cálculo de la reforma de 2019 que condenaron a Ricardo a volver a trabajar. Su pensión está en riesgo de valer solo el mínimo. No cambie de canal, quédese con nosotros. La siguiente etapa de nuestra investigación desvela qué mecanismos legales y reglas de cálculo exactas de la reforma de 2019 traicionaron al señor Ricardo y a toda la clase media. Si esta investigación le está revelando que su pensión está en riesgo, demuéstrele al algoritmo que la verdad importa. Deje ahora su me gusta y comparta este video con 3 personas que cotizan al máximo. Su acción protege la conciencia de la clase media. Hemos demostrado que la condena del señor Ricardo a la pobreza relativa no es un error, sino una política calculada para contener el déficit. Ahora mi investigación debe desvelar la raíz del mal, el mecanismo legal que convirtió la alta contribución en un castigo. Este mecanismo es la reforma de la Seguridad Social de 2019, enmienda constitucional 103, una pieza legislativa compleja que fue vendida como la salvación del sistema, pero que en la práctica introdujo reglas de cálculo que penalizaron severamente a la clase media con ingresos altos, condenando al señor Ricardo a volver a trabajar como motorista de aplicación. El golpe fatal para contribuyentes como Ricardo fue la alteración en la base de cálculo. Antes de 2019, la pensión se calculaba con base en el promedio de los 80% de los salarios de contribución más altos del periodo laboral. Esto incentivaba al trabajador a cotizar al máximo al final de su carrera. La nueva regla post-2019, sin embargo, obliga a incluir el 100% de todos los salarios de contribución desde julio de 1994, incluyendo los periodos iniciales de la carrera del señor Ricardo, cuando sus ingresos eran significativamente más bajos. Esta inclusión total de los salarios más modestos diluyó drásticamente el promedio, reduciendo de forma artificial el valor de su pensión y traicionando su esfuerzo contributivo. Otro punto crucial en la raíz del mal fue la alteración en el coeficiente de cálculo. Incluso después de obtener el promedio de todos los salarios, el jubilado solo recibe el 60% de esa media con 20 años de contribución y debe acumular un 2% adicional por cada año que exceda ese tiempo. Para alcanzar el 100% de la media salarial, el señor Ricardo necesitaba 40 años de cotización. Él, con 35 años, se vio obligado a aceptar un porcentaje menor, algo que se combinó con la dilución de la base salarial. Esta combinación de la inclusión de todos los salarios y el coeficiente de reducción garantizó que su pensión fuera solo 2 salarios mínimos, la cifra que le obliga a trabajar en las noches. Mi investigación en los archivos del Congreso y en los debates económicos revela que esta penalización al alto contribuyente fue una elección política deliberada de contención del gasto.
Al reducir el valor de la pensión de quienes ganaban más y alargar el tiempo de servicio para alcanzar el beneficio integral, el gobierno logró maquillar el déficit a corto plazo. Sin embargo, esta táctica es una puñalada al principio de la proporcionalidad contributiva, que es la esencia moral del sistema. El Estado usó la contribución máxima del señor Ricardo durante décadas como dinero en efectivo, pero se negó a devolverle el valor justo al momento de la jubilación, evidenciando una quiebra de la confianza que es difícil de reparar. La verdadera desilusión que persigue al señor Ricardo y a toda la clase media es que el sistema se mantiene en un modelo de reparto simple, sin ofrecer una alternativa de capitalización efectiva para la porción de la contribución que excede el máximo. El dinero que Ricardo pagó de más no fue a una cuenta de ahorro individual, sino al agujero negro del déficit general. Si existiera un pilar de capitalización obligatorio para el excedente del techo, su pensión hoy no dependería de las reglas de reparto del gobierno, sino de su propia inversión, garantizando un retiro digno y seguro. La falta de esta alternativa es la falla estructural que expone el valor nulo de su alto aporte. Esta combinación de reglas, la inclusión del 100% de los salarios, el coeficiente de reducción y la ausencia de capitalización, es la fórmula matemática que condenó al señor Ricardo a su destino de motorista de aplicación. Es una justicia que castiga el éxito y la alta contribución en nombre de la sostenibilidad asistencial. El mensaje que la ley envía a la clase media es: no vale la pena cotizar al máximo. Un mensaje que alimenta la informalidad y la evasión fiscal en la nueva generación, perpetuando el problema. Hemos desvelado el mecanismo interno de la traición, el código fuente, que condena a la clase media a la pobreza relativa. Ahora que entendemos cómo la ley opera para reducir el valor de la pensión de Ricardo, debemos observar las dolorosas consecuencias de este empobrecimiento forzado en el tejido social. La lucha de Ricardo no es solo por sus 2 salarios mínimos, es por la dignidad de la clase media en la vejez. En el siguiente segmento observaremos el efecto dominó de este empobrecimiento en la economía familiar y la moral. Este empobrecimiento forzado afecta a toda la familia. Queremos saber, usted que cotizó alto, ¿siente que fue traicionado por las nuevas reglas de cálculo? Deje su comentario ahora mismo y comparta esta denuncia en sus redes. Su testimonio es crucial para la clase media. Hemos desvelado el mecanismo legal de la traición. La reforma de 2019 condenó al señor Ricardo a volver a trabajar al diluir el valor de su pensión a través de reglas de cálculo que penalizan la alta contribución. Pero este empobrecimiento no es un fenómeno aislado. Es un efecto dominó que se extiende por la sociedad, desestabilizando la economía familiar y la moral de una generación entera. Cuando un exgerente como Ricardo se ve obligado a conducir un vehículo de aplicación, está participando en una cadena de sacrificios que impacta directamente en el mercado laboral y en la vida de sus seres queridos. Para dimensionar este impacto, buscamos voces en diferentes estados. En Río de Janeiro, encontramos a Patricia, una madre de 52 años y excontadora, que me explicó cómo la incertidumbre fiscal del sistema afecta sus planes de empleo. Ella me dijo con frustración: miro al señor Ricardo y pienso, si él, que fue gerente, tuvo que volver a competir por un trabajo simple, ¿qué me espera a mí? Me vi obligada a posponer mi jubilación y a aceptar un trabajo mal remunerado para no tocar mis ahorros. El sistema nos obligó a los de 50 a competir con los de 20, reduciendo nuestro valor y nuestro descanso. Esta competencia forzada en el mercado laboral es una de las consecuencias más crueles del colapso del valor de las pensiones. El efecto dominó se siente de manera más íntima en el núcleo familiar. La esposa del señor Ricardo, que también nos recibió, fue la que sufrió la pérdida directa del plan de salud, la primera gran baja del presupuesto. Ella me confesó con tristeza: yo entiendo los números y la necesidad de que Ricardo salga a la calle, pero el miedo a enfermarse sin cobertura privada es constante. Nuestra seguridad, la que él pagó por décadas, se esfumó. El dinero que Ricardo gana ahora lo gastamos en medicamentos o en consultas privadas urgentes.
El Estado nos quitó la paz, no solo la pensión. El sacrificio del señor Ricardo al final es un intento desesperado por mitigar el daño a la salud de su esposa. El costo humano de la traición fiscal. Este drama familiar se convierte en un problema macroeconómico al impactar el consumo. Cuando la clase media, que es el motor del consumo y del ahorro, se ve obligada a reducir gastos esenciales y a vender activos para sobrevivir, como el señor Ricardo que vendió parte de sus bienes, la economía nacional se resiente. La pensión que solo cubre el mínimo reduce el consumo de bienes duraderos, turismo y servicios de salud privada, causando una espiral de estancamiento. La condena de la clase media al costo del mínimo no es solo una injusticia individual, es una amenaza directa a la vitalidad económica de las ciudades como Porto Alegre, donde el señor Ricardo vive. El caso de Ricardo también revela la quiebra del contrato de expectativas dentro de la familia. Él soñaba con ayudar a sus hijos en el futuro, quizás con la entrada de un apartamento o una ayuda para el negocio. Ahora, en lugar de ser un pilar de apoyo financiero, se convierte en un potencial fardo. El miedo de sus hijos de tener que sostener a un padre que cotizó al máximo es real, y es lo que impulsa a la nueva generación a desconfiar del sistema y buscar soluciones individuales. El empobrecimiento forzado de los mayores genera una presión silenciosa sobre los jóvenes, rompiendo la solidaridad intergeneracional. Lo que une a Patricia, la contadora, a João, el economista, y al señor Ricardo es la certeza de que el sistema de pensión por reparto se ha transformado en un sistema de riesgo máximo para el alto contribuyente. La falta de una vía de capitalización para la contribución excedente, combinada con las reglas de cálculo dilutivas de 2019, significa que el esfuerzo individual no se traduce en recompensa proporcional. Este efecto dominó de la traición y el empobrecimiento es la prueba de que el problema no se limita al déficit demográfico, sino a un diseño legal que castiga la honestidad contributiva. Hemos mapeado el daño colateral que el costo del mínimo está causando en todas las capas de la clase media. Ahora no podemos caer en la pasividad. La humillación del señor Ricardo, obligado a trabajar de noche como motorista, es el grito de alerta para todos los que aún tienen tiempo de planificar o exigir cambios. Debemos confrontar a los especialistas que proponen soluciones técnicas para asegurar el valor de la contribución alta. En el siguiente segmento, buscaremos las respuestas que pueden rescatar la dignidad del señor Ricardo y blindar su pensión contra futuras traiciones. Hemos expuesto la traición. Ahora vamos a preparar tu defensa. Accede al enlace en la descripción para obtener la lista de 3 medidas legales que pueden ayudarte a recalcular tu pensión. Toma el control de tu futuro. La información es tu arma. Hemos documentado el empobrecimiento forzoso del señor Ricardo, la tragedia de tener que volver a trabajar como conductor de transporte compartido y el impacto de este costo mínimo en la clase media. El punto clave es que el sistema es injusto porque carece de un mecanismo que reconozca las altas cotizaciones. No podemos aceptar la idea de que la única solución sea el sacrificio. Mi trabajo de investigación se centra ahora en encontrar el punto de inflexión, las soluciones técnicas y estructurales que puedan devolverle la dignidad a Ricardo y proteger las pensiones de todos aquellos que cotizan al máximo. Para encontrar estas soluciones, nos reunimos con la doctora Elena Prado, actuaria especializada en planificación de jubilación para personas con altos ingresos. Fue categórica. La solución no vendrá de una sola reforma del Sistema General de Seguridad Social, RGPS, sino de la creación de un pilar de capitalización para el superávit de cotizaciones. La doctora Prado explicó que la porción de la contribución del señor Ricardo, que excedía el mínimo legal, debió haberse asignado automáticamente a una cuenta individualizada administrada con reglas estrictas. El gobierno debe ofrecer la opción de capitalizar lo que se paga por encima del tope del RGPS, afirmó. De esta manera, el dinero de Ricardo no iría al déficit, sino a un fondo que garantizaría el valor justo de su beneficio. La segunda medida esencial para corregir la traición a la reforma de 2019 radica en la revisión urgente de las reglas de cálculo. La doctora Prado
argumenta que la ley debería permitir la exclusión de las contribuciones más bajas y antiguas del salario promedio, especialmente para quienes han trabajado más de 35 años. Me dijo, incluir el 100% de los salarios es una confiscación. Si la regla exige 40 años para obtener beneficios completos, entonces solo se deben usar los mejores salarios de ese periodo. Es un principio de justicia que honra el mérito contributivo. Esta corrección legal es la única manera de que la pensión de Ricardo se acerque a su poder adquisitivo original. Sin embargo, la implementación de estas soluciones depende de un cambio de mentalidad en el propio contribuyente. El tercer punto crucial de nuestro punto de inflexión es la planificación estratégica de la jubilación. El doctor Prado advirtió, la lección del caso de Ricardo es que la confianza ciega en el INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, ha terminado. Los trabajadores de entre 45 y 65 años deben buscar urgentemente un especialista para simular la exclusión de los salarios más bajos y planificar sus aportaciones por encima del límite máximo mediante planes de pensiones privados. Esta es la única defensa eficaz contra el fallo del sistema y la traición al cálculo. El resultado de nuestro análisis actuarial es claro. El empobrecimiento de Ricardo no es inevitable si la clase media se une para exigir herramientas de capitalización y equidad en el cálculo. La tragedia reside en que la inercia política y la falta de presión popular permiten que se mantenga el statu quo. El gobierno prefiere mantener la ilusión de un sistema único y solidario, mientras que las normas internas garantizan que solo el tramo de cotización más alto sufra el recorte más severo, penalizando la ambición profesional. Esta investigación demuestra que hay esperanza, pero requiere que la ciudadanía se movilice para exigir estos cambios legislativos. Exigir un pilar de capitalización para el superávit no es un acto de elitismo, es un acto de responsabilidad fiscal que protege las contribuciones individuales y alivia la presión sobre el sistema de reparto, beneficiando a todos. La lucha de Ricardo, buscando justicia, conduciendo de noche, debería ser el catalizador de su acción. Ahora que hemos descubierto las soluciones técnicas para recuperar el valor de la contribución del señor Ricardo, solo queda un paso: lanzar la confrontación final. Mi siguiente paso será un ultimátum a la clase política y a la sociedad, exigiendo la implementación de la justicia contributiva. Ya no podemos aceptar un sistema que castiga el esfuerzo y destruye la dignidad en la vejez. La pelota está ahora en el tejado de la acción y la exigencia. Hemos expuesto la traición, ahora exigiremos justicia. Queremos saber, ¿cree usted que la mayor contribución debería ir a un fondo de capitalización individual? Deje su comentario ahora y comparta esta denuncia con sus colegas. Su presión es la única vía para reformar el cálculo. Hemos analizado la crisis, destapado la cruel mecánica de la reforma de 2019 y confirmado con la ciencia actuarial que existen soluciones para quienes más contribuyen: capitalización y equidad en el cálculo. Hemos llegado al punto culminante de esta investigación. El momento de lanzar el ultimátum. No podemos seguir aceptando el cinismo que exige la máxima contribución de un gestor como el señor Ricardo, solo para devolvérsela en su valor mínimo, obligándolo a volver a trabajar como conductor de aplicaciones. Esto no es un fracaso, es una traición organizada que atenta contra la dignidad de la clase media. Observen la hipocresía. El sistema de pensiones exige máxima fidelidad fiscal, pero ofrece mínima seguridad a cambio. El caso del señor Ricardo es una prueba irrefutable de que el principio de las cotizaciones proporcionales ha sido aniquilado en nombre de la contención del déficit. El dinero que pagó de más durante décadas, con la esperanza de una jubilación segura, fue absorbido para cubrir el déficit general sin ofrecerle ninguna garantía de retorno. Esta confiscación encubierta, legalizada por las nuevas reglas de cálculo, es lo que conduce a la desilusión y la fuga de capitales al sistema privado. Para ustedes, que tienen entre 45 y 65 años y siguen pagando la cotización máxima al INSS, Instituto Brasileño de la Seguridad Social, la historia de Ricardo es un reflejo de su futuro si no hay cambios.
El ultimátum es simple: dejen de contribuir ciegamente a un sistema que no valora su esfuerzo. La clase media, con su poder de contribución y planificación, tiene la fuerza para exigir que se implementen las soluciones del Dr. Prado. Exigir un pilar de capitalización obligatoria para todo el superávit contributivo no es un privilegio. Es un derecho fundamental a que su propio dinero trabaje para su propio futuro. El gobierno y el Congreso se escudan en el discurso de la solidaridad para justificar la confiscación, pero la verdad es que el señor Ricardo no está fallando en solidaridad, está fallando en seguridad. El sacrificio de volver a trabajar en la calle como conductor de aplicaciones de transporte es el precio de la inacción política. La negativa a crear un sistema de capitalización por encima del límite máximo demuestra que prefieren usar la contribución máxima como una fuente de liquidez inmediata, en lugar de invertir en soluciones que brinden estabilidad a largo plazo. Mi labor de investigación se transforma ahora en una exigencia ciudadana. Usa el poder de tu voz para exigir justicia contributiva. La lucha ya no se centra en si la reforma era necesaria o no. Se trata de si se respetará el valor de tu contribución. Exige que los salarios más bajos desde el inicio de tu carrera no se utilicen para diluir el promedio de tu beneficio y que la parte que pagas por encima del límite máximo tenga garantizada la capitalización individual. La humillación del señor Ricardo, quien ahora compite en carreras nocturnas con jóvenes, es inaceptable. Este es el precio del mínimo que impone el Estado. Esta es la traición que permite la ley. Esta investigación expuso las reglas exactas que provocaron el derrumbe del nivel de vida, transformando el sueño de una jubilación digna en una obligación de trabajo continuo. Su pensión no se salvará con el silencio, sino con la presión unificada de quienes, como Ricardo, aportaron el máximo. Hemos llegado al punto de inflexión final. La verdad ha salido a la luz. Se han encontrado las soluciones. La traición de las altas cotizaciones es innegable. Ahora, solo queda el último segmento, donde cerraremos el círculo con el señor Ricardo y reflexionaremos sobre el legado de esta lucha. El precio del mínimo es alto, pero la lucha por la dignidad es innegociable. La dignidad de la jubilación es innegociable. Si esta investigación te pareció esencial para asegurar tu futuro, demuéstralo uniéndote a nuestra comunidad ahora. Suscríbete y comparte. Tu compromiso es la única garantía contra el colapso del sistema. Hemos llegado al final de esta investigación, exponiendo la traición del cálculo y condenando al señor Ricardo por regresar al trabajo. La historia del exgerente, obligado a trabajar como conductor de transporte compartido para pagar sus facturas básicas, no es solo un caso aislado de desgracia. Refleja la ruptura del pacto social con la clase media, una caída que amenaza la estabilidad de millones de hogares. El legado que dejaremos no se medirá por la magnitud del déficit, sino por nuestra capacidad de exigir que la ley reconozca el esfuerzo contributivo y no solo el nivel mínimo de subsistencia. El costo moral de esta traición es inmenso. El sistema de pensiones debería ser un contrato de seguridad, un pilar que garantice la dignidad en la vejez tras años de trabajo y contribuciones máximas. Al diluir el valor de la pensión de Ricardo mediante las nuevas reglas de cálculo posteriores a 2019, el Estado no solo le arrebató su poder adquisitivo, sino también su derecho al descanso y lo sometió a un nuevo horario laboral en condiciones mucho más precarias e inseguras. Esta es la prueba más contundente de que, para quienes cotizan en mayor cantidad, el sistema de reparto se ha convertido en una apuesta arriesgada y de baja rentabilidad, algo que destruye la confianza en las instituciones públicas. Mi última imagen del señor Ricardo es la de él en el tráfico nocturno de Porto Alegre. En el silencio del coche, lejos de los gráficos actuariales y del clamor del ultimátum, reside la verdad. Me dijo por teléfono: no paro por la pensión, paro por la humillación. Pero el miedo a no poder pagar el seguro médico de mi esposa es mayor que mi orgullo. El Estado me ha robado el derecho a envejecer en paz, pero no me robará la dignidad de luchar. Su voz, aunque cansada, es la voz de la resistencia de la clase media que se niega a aceptar la pobreza relativa como su destino.
La lucha por recuperar el valor de la cotización máxima implica necesariamente las soluciones estructurales que hemos expuesto, la urgencia de un pilar de capitalización obligatoria para el superávit cotizado y la corrección de las reglas de cálculo que penalizan la prestación íntegra. La historia de Ricardo es un manual de supervivencia, una advertencia para que la ciudadanía comience a planificar estratégicamente su jubilación y no confíe ciegamente en las promesas del Sistema General de Seguridad Social, SGSS. El futuro financiero debe construirse individualmente, con las herramientas que el Estado se niega a proporcionar de manera eficiente. La lección de el costo del mínimo es que la crisis del déficit es, en realidad, una crisis de desproporcionalidad. El sistema solo será estable cuando el esfuerzo de todos se traduzca en una recompensa justa. La presión unificada de quienes cotizaron al máximo es el único contrapeso capaz de obligar al Congreso a crear el mecanismo de capitalización que el señor Ricardo y tantos otros merecían. Esta lucha no es por privilegios, es por justicia y por el honor de toda una vida de trabajo. Este documental no termina con el problema resuelto, sino con la verdad al descubierto y el camino a seguir trazado. El señor Ricardo, el exgerente que se convirtió en conductor, es el héroe anónimo que nos muestra el costo de nuestra inacción. La responsabilidad de exigir un sistema justo recae ahora sobre ustedes. El legado que dejaremos a la próxima generación no es la deuda, es la lucha por unas cotizaciones dignas. No permitan que la traición a la pensión de Ricardo se convierta en la norma. La investigación termina, pero la presión debe comenzar. El costo del mínimo es alto, pero la lucha por la dignidad en la vejez es la inversión más importante que podemos hacer. Ahora que conocen las reglas de cálculo que los condenaron, usen esta información para exigir los cambios que protegerán su pensión. No se conformen con una pobreza relativa, exijan el valor de su esfuerzo. Fin de la investigación.